Y Jesús contestó, jóvenes, oigan, niños, niñas, jóvenes y adultos, oigan, Jesús contestó, oferta. En verdad les digo, No les estoy mintiendo. ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa, Eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros. Lo que tratamos de hacer los sacerdotes, la religiosa, lo que hizo Sor Xiomara, que para el mundo es una tontería. El camino de la vida, el mundo nos quiere quitar la mirada de Jesús. Jóvenes, el mundo quiere que ustedes no piensen en Jesús, no miren en Jesús. Padres de familia, el mundo no quiere que ustedes fijen la mirada en Jesús. Todo, el mundo de hoy, el trabajo que hace el diablo es desviar la mirada de Jesús. Ponerla en los vicios, ponerla en la droga, ponerlo en lo que sea, en el dinero, ponerlo en cualquier cosa, pero desviar la mirada de Jesús. Ya, listo. Miramos a Juan. Tiene la mirada fija en Jesús. Sigue. y dijo: Ahora, después que tiene la mirada fija en Jesús, habla, predica, enseña. Y no enseña tonterías. Conoce a Jesús. Ha fijado la mirada en Él y sabe quién es Jesús. Dijo, ese es el Cordero de Dios. lo conoce, evangeliza, enseña. ¿Qué está enseñando? Que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Qué está diciendo en castellano? En la Pascua se sacrificaba un cordero, donde cada familia, cada padre de familia, que era el jefe de la familia, mataba un cordero para sus hijos. Y ese cordero tenía varios significados. Uno, que era en la Pascua cuando se liberaron de la esclavitud de Egipto, del enemigo. Ese cordero era para compartir en común unión. Y ese cordero era para entrar también no solamente en común unión con ellos, sino común unión con Dios. Se alimentaban de ese cordero también. Cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios, está diciendo varias cosas. Primero, Dios tiene una familia, Él es Padre. Él es Padre. Pero esa familia es alimentada por el Padre. El Cordero. Cristo entonces viene a ser el alimento de los hijos de Dios. Pero no solamente el alimento de los hijos de Dios. Cristo viene a ser el que se sacrifica por los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba, de la persecución del enemigo, puedan ser liberados sus hijos y puedan alcanzar la salvación que el pueblo logró al pasar el mar y liberarse de Egipto. Entonces, come cada familia el cordero. Dios también es familia, tiene su familia, Él también es Padre. Ahí está el Cordero de Dios. O sea que nos está diciendo, con razón Juan puso la mirada, fijó la mirada en Jesús. Porque Juan conocía que Él era el alimento, que Él era el Salvador, que Él era el que venía a ayudarnos a nosotros al encuentro con Dios. Tenía la experiencia y estaba convencido, se lo contó a sus discípulos. Ahora viene la acción de los discípulos. Esta es la acción suya y mía para con los que nos siguen, con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora mire la acción de los discípulos. Los dos discípulos le oyeron decir esto. ¿Qué hicieron los dos discípulos? Le oyeron. Le oyeron. Recuerda cómo comenzamos el 39. Estuvieron con él, fueron y vieron y se quedaron con él. ¿Cuándo lograron ir a donde estaba Jesús, conocer dónde vivía y se quedaron con él? Cuando oyeron. Aquí está el secreto.
Por eso Jesús manda a los discípulos en Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea se salvará y el que se resiste a creer será condenado. Hay que oír, escucha Israel. El problema del mundo de hoy, de los discípulos de hoy, es no querer oír. Los hijos no quieren oír los consejos del papá y la mamá. Nah. Aquí entre nos. Los fieles no quieren escuchar la palabra de Dios o la enseñanza de los curas. Eso, ¿para qué? Está loco, eso queda para ellos y para las monas, para más nada. No queremos oír. Y si se refiere de que Dios nos habla a través de su palabra, no queremos leerla. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no seguimos a Cristo? ¿Por qué no alcanzamos la meta a la cual hemos sido llamados, por la cual hemos venido a este mundo? Porque nos falta oír. Pero yo miro con lástima y con dolor como no oímos. No oímos a Dios. Pero sí oímos a cualquier tonto, a cualquier loco que diga tremenda locura, por muy grande que sea, a ese tonto sí lo escuchamos. Bárbaro. Bárbaro. Me acabaron de mandar un mensaje hoy. No digo quién para que no pase la pena. Pero me acabaron de mandar un mensaje, una amiga que manda un mensaje y envía en el mensaje, habla un tonto. Y el tonto dice, todas las religiones mienten. Ninguna religión dice la verdad. Todo eso es mentira. Y comienza a hablar cosas, barbaridades de Dios, y comienza a hablar que usted dice, ¿y este de dónde sacó estas cosas? Y la persona pregunta, padre, ¿y qué hago? Mire este video, lo que dice, ¿y ahora qué digo? Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué escuchamos eso? Solamente yo al leer el título, todas las religiones mienten, ninguna dice verdad, han engañado al mundo, yo ya me di cuenta que se la fumó verde. Claro, pero eso sí llama la atención, qué novedoso. Pero ya va un momentico, ¿y no llama la atención la palabra de Dios? ¿Y no llama la atención lo que diga Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Por ejemplo, la verdad, pues tengo que creerle a Él, porque tengo que creerle a un mortal que viene e inventa. Y ahorita los julanos pastores se hacen más famosos en cuanto más inventos saquen. Agarran más gente, cautivan más gente por las novedades. ¿Y qué estamos escuchando? ¿A quién escuchamos? Pero aquí la Biblia es clara. Tenemos que abrir el oído para escuchar a los hombres que, como Juan, han tenido los ojos fijos en Jesús. Lo conocen, saben quién es el Cordero de Dios. Y ellos son para nosotros nuestro modelo a seguir, como dice Pablo, 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces hay un modelo, hay un ejemplo. Estas personas son un ejemplo para nosotros. Pero, ¿estamos dispuestos a escuchar a estas personas? No. Hijos rebeldes que no quieren escuchar la voz de sus padres. Pero sí escuchan a cualquier tonto por allí. A cualquier tonto. Yo recuerdo que una vez llegó una muchacha llorando, desesperada. Y después que lloró, la consolé y le dije, pero cuénteme, ¿cuál es su problema? Y el problema es que acabo de descubrir que mi mamá no es mi mamá. Y le dije, bárbaro. Sí. ¿Y eso cómo lo descubrió? Pues me encontré una señora y la señora me dijo que mi mamá no era mi mamá, que mi mamá me había recogido en un basurero. Ay, ¿qué dijo su mamá? No, mi mamá dice que ella me parió, que ella me parió y que me parió en tal parte y que eso es mentira. ¿Y usted quién le cree? Pues no sé quién creerle. Pues tonta. Tonta, ¿por qué no le cree a su mamá? Sufra. Dios no deja su palabra. Dios nos habla a través de sus ministros, a través de aquellos hombres que fijo los ojos en Cristo,
lo conocen y nos indican el camino. Entonces, es la manera para lograr el objetivo. Llegar a donde está Jesús, conocerlo y vivir con Él. Saber dónde vive. Eso es lo que nosotros tratamos. ¿Por qué yo soy sacerdote? ¿Por qué Padre Marco es sacerdote? ¿Por qué ella es religiosa? ¿Por qué él es diácono? ¿Por qué los seminaristas? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes incluso están buscando de Dios? Precisamente porque queremos llegar a la meta. Pero para eso necesitamos oír la palabra del Señor. Escucharon a Juan. ¿Cómo es? Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Obedecieron, creyeron en la palabra. Ese es el Cordero de Dios. ¿Que ese es el Cordero de Dios? Yo no lo dejo, yo no lo abandono, yo lo sigo. Me voy con Él, para la Nueva Jerusalén. Me voy con Él. ¿Es el Cordero de Dios? Si Juan lo dice, nada, yo lo creo. Hace un acto de fe. Aquí está mostrado lo que Dios hizo con la humanidad. Mandó a sus ministros, como Juan Bautista, para que prediquen quién es Jesús y para que todos nosotros, al oírlo, sigamos a Jesús. Ahí comienzan. No han terminado, ahí comienzan. Ellos escucharon a Juan, siguieron a Jesús. Ahora, observen el querer de Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó. ¿Escucharon? Al ver que lo seguían. Jesús quiere ver qué intenciones trae usted cuando dice que lo ama, que lo sigue. Cuando dice mi Cristo Redentor. Ejemplo de un presidente, ¿de acuerdo? Mi Cristo Redentor. Y besaba un crucifijo. ¿Cuál era la intención? Engañar a los venezolanos. Y decirle que él era más papista que el Papa. Más creyente que todo. Y engañó a muchos venezolanos. ¿Cuál era la intención? Jesús le importa la intención. ¿Otra vez? Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? ¡Qué bárbaro! Padre Marco, ¿qué busca? Padre Toro, ¿qué busca? Sor Xiomara, ¿qué busca? Diácono Alexander, seminaristas, laicos, misioneros, ¿qué buscan? El aplauso de la gente. ¿Qué buscan? ¿Cuál es la intención? Pero ese que busca, como Él es Dios, quiere que respondamos desde el corazón, porque Él examina el corazón. A Él no lo podemos engañar. ¿Qué buscan? Ya sé que me siguen, ya sé que se llaman cristianos, ya sé que se llaman creyentes, ya lo sé, ya sé que van a misa, ya sé, pero ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? ¿Qué buscan? Vean, no tenían otra intención. Querían quedarse con Él, vivir con Él. ¿Dónde vives? ¿Dónde te quedas? Esa debe ser la recta intención. En el seminario nos hablaron nosotros de recta intención. ¿Qué busca? ¿Dónde vive? Quiero saber dónde vive. Quiero vivir con Él, para morir con Él, para reinar, para resucitar con Él y para reinar con Él. ¿Dónde vives? Aquí el dónde vives es que usted y yo comenzamos a seguir a Cristo y en el seguimiento de Cristo tenemos que aprender a descubrir dónde encontramos a Cristo. El dónde vives es que quiero vivir con Él, pero quiero saber dónde encontrarlo. Hasta que yo no sepa dónde encuentro a Cristo, yo no puedo ser verdadero cristiano. Y yo tengo que aprender a encontrarlo. ¿Dónde? El día en que yo aprenda a encontrar a Cristo en el pobre, soy verdadero discípulo de Cristo. El día en que yo sepa encontrar a Cristo en el enfermo,
y vivir con Él, ahí mi fe es auténtica y verdadera y pura, de recta intención. ¿Dónde vive? El día que yo sea capaz de encontrarlo en el peregrino, en el caminante, ahí está Cristo, lo encontré. El día que yo sea capaz de encontrarlo en la suegra, lo encontré. En el vecino, ¿dónde vives? ¿Dónde lo voy a encontrar? En el más próximo. Y por eso nos dice, ama a tu próximo, a tu prójimo, como a ti mismo. Porque ahí encuentro dónde vive Jesús. Y dónde vive, vive en el otro. Y de esa manera encontrando en el otro, atendiéndole en el otro, amándole en el otro, perdonándole en el otro, con mucha más razón y con mucha más fe en el enemigo, en el que me traicionó, en el que me dañó, en el que mató a mi madre, a mi hermano, el que me hizo la peor traición. Yo veo a Cristo y lo encuentro ahí, entonces soy el hombre de más fe. Porque si verlo en el amigo me cuesta, verlo en el enemigo me cuesta mucho más. Y si para verlo en el amigo tengo que tener fe, para verlo en el enemigo tengo que tener 1000 veces más fe. Pero lo importante es, he escuchado la palabra de Dios hasta el punto de poder reconocer dónde vive, detectarlo dónde vive, dónde está, y quedarme con Él allí donde Él está, dónde vive. Xiomara ha descubierto dónde vive. Ha dejado a sus padres, ha dejado a su familia, ha dejado su tierra. Se ha ido, lo ha encontrado en Italia, a Bárbaro, con los niños, con los jóvenes, con los compañeros, con las compañeras de comunidad. ¿Dónde vive? ¿Dónde lo ha encontrado? Lo ha encontrado. Y se ha quedado con Él. ¿Dónde lo ha encontrado? Se ha quedado con Él. Porque Jesús va a decir, ven, ven, y lo verás, creo que le dice, ¿dónde vive? Sí, viene. Jesús les dijo, vengan y lo verán. Ah, listo. Si usted dice, ¿dónde vive? Pero no se pone en acción. Ya sé que está en el pobre. Pero, es que a mí los pobres me caen mal. No fue. Ya sé que está en el enemigo, pero ese no lo perdono ni aunque me esté muriendo. O sea, ya sabe dónde vive, pero no va. Ven y lo verás. Hasta que no camine. O sea, a Dios no le gusta que lo sigamos de palabra, en acción. Ven y lo verás. Póngate en acción. La fe de palabra es una fe que se la lleva el viento. Es la paja seca que se la lleva el viento. La fe de palabra no sirve para nada. La fe de acción, muéstrame tu fe con obras, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Ven, camina, actúa. A ver, en castellano significa que usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué creo? ¿Qué creo? Eso es lo primero. Y lo segundo, me pongo en acción. Si yo digo que creo esto, voy a creerlo. Por ejemplo, ¿creo que ahí está Jesús en la hostia? Sí creo. Bueno, ya de palabra ya sabe, ya lo sabemos. Ya sabe que ahí está. Ya lo detectó. ¿Dónde vive? La segunda es, ven. Ven. Y me encontrarás. Ven y vivirás conmigo, yo contigo. Ven. Entonces hago la evaluación. ¿Cada cuánto vienes? Si no vienes, es porque tu fe es de palabra, pero no de acción. Ven. Jesús siempre le dice al pueblo, hoy se va a exponer, después de la misa queda expuesto el Santísimo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ven y lo verás. Podrás vivir conmigo y yo contigo. ¿Esa no es la meta? ¿Quedarnos con Él? ¿Estar con Él y gozar con Él? Claro.
Pongámonos en acción. ¿Qué es lo que yo digo creer? Y después que yo mire qué es lo que yo digo creer, ahora voy a hacer la acción de creerlo. No para los demás, para mí, para mis adentros. La fe la tengo que vivir yo personalmente. Y después que la viva yo personalmente, como Juan, que tenía la mirada puesta en Jesús, la puedo compartir con los que están al lado de nosotros. Ese es el Cordero de Dios. Yo ya lo experimenté. Yo ya lo vi a la luz de la fe. ¿Qué miraba Juan que no miraba a nosotros? ¿Por qué los otros no miraron el Cordero de Dios? ¿Acaso no tenían los ojos del cuerpo abiertos? Sí, pero falta la fe que tenía Juan para ver con la fe al Cordero de Dios. Ven y sígueme. ¿Otra vez? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y se quedaron. Claro, si conocemos quién es Jesús, no. Todo por el todo. ¿Ahora comprenden por qué somos sacerdotes? Porque hemos tratado de buscar a Jesús, de conocer a Jesús, y a tientas lo hemos encontrado, y queremos estar con Él, y permanecer con Él, y quedarnos con Él. Ahora comprenden por qué está cumpliendo hoy 25 años Sor Xiomara, que para el mundo es de ser tonta, pero que para los creyentes es de haber encontrado al Señor y haberlo seguido y haberse quedado con Él, no renunciar. Y es que Xiomara no ha pasado por momentos difíciles, que sí ha pasado. Por prueba, claro que sí. Y entonces, ¿por qué persiste? Porque quiere vivir con Él toda su vida. También nosotros, también ustedes. Pero tenemos la recta intención. Sabemos a quién seguimos, a quién buscamos. Sigue. Eran como las 4 de la tarde. Y eso eran como las 4 de la tarde, significa que le impactó la experiencia con Jesús. No se borra. La experiencia de Jesús marca. Eran las 4 de la tarde. Marca. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. ¿Captaron? ¿Por qué lo siguieron? Por la palabra. Por escuchar la palabra, lograron el objetivo, seguir a Jesús. Pero aquí viene la cadena que nunca se rompe. Andrés escuchó la palabra por medio de Juan. Siguió a Jesús, se encontró con Jesús, vio dónde vivía, se quedó con él y no se queda conforme con eso. Ahora él va a ser portador de la noticia, como lo hago yo, como lo hace el Padre Marco, como lo hace cualquier sacerdote en el mundo, como lo hacen las religiosas que van llevando, como los misioneros. No se quedan con eso. Han tenido una experiencia. Alguien lo llevó a ellos. Alguien nos animó, alguien nos habló, alguien nos llevó al encuentro con Cristo. Ahora yo tengo que hacer lo que hicieron conmigo. Si Juan Bautista, dijo Andrés, me llevó a Cristo, me permitió escuchar la palabra y me llevó al encuentro con Cristo y quedarme con Él, ahora lo que hizo Juan Bautista conmigo, una cadena que no se rompe, lo voy a hacer yo con mi hermano Pedro. Ah, no, Pedro no era Simón, que después lo llaman Pedro otra cosa, pero era Simón. Voy a hacerlo, no se queda callado, es lo que llama la evangelización, conquistar alma para Dios. Eso es lo que se llama en castellano el celo apostólico, celo por las almas, para que la gente conozca a Dios. Y ahí es donde el mundo de hoy quiere paralizar a los misioneros, a la iglesia. Cállense la boca, no hablen, no prediquen, no digan nada. ¿Para qué? Para que la gente no se convierta a Cristo. Por eso el peor error que está viviendo la iglesia en pleno siglo XXI es la no evangelización. Lo repito, sin que me quede nada por dentro. El peor error que está viviendo la iglesia hoy día es la no evangelización.
Aclaro, no me refiero a la evangelización de palabra, porque la iglesia carga la palabra evangelización, evangelizar en los labios. Todos tenemos la palabra evangelizar en los labios. Y hay que evangelizar, y vamos a evangelizar, discípulos y maestros, discípulo y misionero. Ese es el lema, discípulo y misionero, y hay que evangelizar, y hay que evangelizar. Eso existe. Pero a eso no me refiero yo. Me refiero a la acción. Me refiero que los misioneros, comenzando por los obispos y los curas, han dejado de predicar la palabra de Dios. Han dejado de señalar a Cristo. Es ahí el Cordero de Dios. ¿Quieren seguirlo? Síganlo. Han dejado de poner la mirada en Cristo. Entonces ya no son misioneros. Entonces ya no evangelizan. Aunque se hable de evangelización. Les contaba a aquel sacerdote que le decía al obispo, cuando hubo la evangelización, que tenían que evangelizar en toda la diócesis, creo que fue como en el año 2000, no sé cuál, por allá, la jornada grande que hubo de evangelización. Y decía, Monseñor decía, ¿cómo quieren que evangelicemos? Vamos a evangelizar, pero escuchen la idea. Bueno, yo propongo, Monseñor, que vamos a evangelizar, pero que no lo hagamos con fanatismo, que no llevemos la Biblia, que no le hablemos de la Biblia a la gente porque la gente está aburrida de la Biblia. Que lleguemos a una casa simplemente, que salgamos todos los curas y los seminaristas y los misioneros, lleguemos a una casa y digamos, buenos días, Dios te ama, hasta luego. Pero que no le toquemos la Biblia para nada porque la gente siente repudio, rechazo hacia la Biblia y ya pasó de moda. Y yo pensé que era un juego, yo era una broma aquí, una broma, pues a lo mejor está como dormido y los curas están dormidos en la reunión de clero y entonces ese hecho un chiste. Y cuando pasa, y no era un chiste, era una propuesta de un sacerdote para la evangelización, la nueva evangelización. Y Dios mío santo, con razón estamos como estamos. El error de hoy día, de los ministros de la iglesia, de los miembros, de los fieles de la iglesia, es la no evangelización, comenzando por los obispos y siguiendo por los curas, y ustedes los laicos pues hacen lo que nosotros hagamos. Nos siguen el ejemplo. Nada de evangelización con la palabra de Dios. Gracias, Alexander, por el librito que me dio de la Biblia en la evangelización, no me acuerdo, en Latinoamérica. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No me acuerdo el título, porque me emocioné tanto que me olvidó el título. Pero dice cómo debe ser la evangelización en Latinoamérica. ¿Usted se acuerda el nombre? ¿No se acuerda? ¿Algo así? ¿No? PB... ABP, Animación Bíblica de las Pastorales. En resumen decía, ningún obispo, ningún sacerdote, ningún catequista, ningún misionero, ningún laico debe evangelizar sin la Biblia. Ningún grupo de apostolado debe existir sin Biblia. Ninguna catequesis sin Biblia. Es novedoso, ¿usted no se acuerda de qué fecha fue? No se acuerda. Es lo ultimito. Es la actualidad. Está escrito en papeles. Pero desde que comienza, es un librito como el Pan Diario a lo mejor. Pero desde que comienza hasta que termina, es un restregarle a los curas y a los obispos. No están llevando la palabra de Dios, no están predicando la palabra de Dios, están dormidos. Despierten, despierten. Vamos, vamos, palabra de Dios. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y si hay postre y hay merienda, ahí también. Naguará. Yo no sé quién escribió eso. ¿A quién? La conferencia latinoamericana para esta parte de Latinoamérica, exactamente, y el Caribe. La propuesta. La propuesta. Está en propuesta. A ver quién acepta esa propuesta. Cuando yo me lo estoy leyendo, pero me lo estoy devorando. Y me lo quiero terminar, ¿sabe para qué? Para volverlo a leer. Es que es que estoy sorprendido. Es tan bueno que parece mentira. Parece que eso no, parece de otro planeta. Parece que estuviera hablando gente de otro planeta. Que si los obispos lo llegaran a leer, se desmayarían. Y si los curas lo llegaran a leer,
Le meterían candela a lo mejor al librito porque qué bárbaro. Pero ahí está. Es la propuesta. Esa es la evangelización. Bueno, Andrés tiene la experiencia, se ha encontrado con Cristo gracias a la palabra. ¿Cómo que dice la palabra? Siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Por la palabra de un hombre que les dio a conocer la palabra. Era el Cordero de Dios. Les presentó a Cristo. Evangelizó. Siga. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo comenzó la evangelización? La experiencia. Alegre, gozosa. ¿Qué le dijo Simón, Andrés a Simón? Hemos encontrado lo que deseábamos, lo que anhelábamos, lo que esperábamos, lo más grandioso, hemos encontrado al Mesías. No como aquel que decían por la televisión: compren el Kino Táchira. Yo lo compré y me gané tantos millones, me gané una casa, me gané 5 carros, cómprenlo. Pero no se le notaba por ningún lado que se había ganado el Kino. Que se te note, que se te note. Este hombre sí. Hemos encontrado al Mesías. Naguará. Decirle a un judío eso. Hemos encontrado al deseado de todas las naciones. Habrá una mejor noticia que esa, pero la experiencia es, la hemos encontrado. No dijo Andrés, encontraron. Así como si fuera de otros. No, me meto ahí. Yo he encontrado al Mesías. Y hoy Sor Xiomara, cuando está celebrando los 25 años, ¿qué está celebrando? 25 años, hemos encontrado al Mesías. Lo hemos encontrado. Vale la pena seguirlo. Vale la pena dejar esposo, dejar hijos, dejar la familia, dejar el pueblo si fuera posible, porque hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué hay jóvenes que no son capaces de dar un paso de seguir al Señor? Porque no han encontrado al Mesías. ¿Y por qué no lo han encontrado? Porque aquellos que son los cabecillas, que lo pueden guiar, llámese papá, llámese compañero de trabajo, llámese quien sea, no le han hablado de Cristo. ¿Y por qué no le han hablado de Cristo? Porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque no han fijado la mirada en Él. Seguro que para Sor Xiomara irse a la comunidad, tuvo que haber alguien que como Juan le habló de Jesús. Yo también, Padre Marco también, Alexander también, todos. Todos. ¿A quién le vas a hablar tú? ¿A qué niño? ¿A qué joven? Le vas a hablar de Cristo. Lo va a animar para que encuentre al Mesías. Diciendo, yo lo he encontrado. ¿Vale la pena? ¿Por qué los jóvenes no buscan hoy a Cristo? ¿Por qué están perdidos en la droga y en la prostitución? Porque el drogadicto dice, fumarse un pitillo es una nota. Ven y lo verás. Mientras que el cristiano dice, ir a misa es muy aburrido. Leer la Biblia, ¡ay! No sabe qué. Rezar el Santo Rosario. Usted récelo por mí, porque yo hay que rezarlo, pero no. Eso sí, no. ¿Ve? No hay la experiencia. Nos falta la experiencia. Entonces los jóvenes, ¿qué ven? Aquellos que han sentido la experiencia de fumar droga, de estar en el alcohol, en la prostitución. Eso sí es una experiencia. Eso es lo maximito. Y después se decepcionan. Hablaba con Sor Xiomara en las experiencias que tenían, compartiendo la experiencia, y digo, si la gente descubriera lo bonito que es seguir a Cristo, lo bonito que es encontrarse al Mesías, lo bonito que es servirle a Dios, dejarlo todo por Él, lo bonito que es sentirse amado por Él, perdonado por Él, estar con Él, vivir con Él, lo dejarían todo por Él. Lo dejarían todo. Esa no fue la experiencia de Pedro, San Marcos capítulo 10, versículo 28 creo que es. Esa no fue la experiencia de San Pedro. Después de que Andrés le habló
de Jesús y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Después Pedro tiene una experiencia. ¿Qué dice Pedro? Entonces Pedro le dijo, Ya tiene la experiencia, ya lo conquistó Simón, Andrés. Entonces Pedro le dijo al Señor, escuchen, nosotros lo hemos dejado todo para... ¡ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Nosotros lo hemos dejado todo. Ah, pero ¿cómo no lo va a dejar todo? ¿Cómo fue que lo evangelizaron a él? Hemos encontrado al Mesías. Dice Pedro, Naguará, lo dejo todo. Eso es lo maximito. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, basta. Lo hemos encontrado todo. Al encontrar a Jesús, lo hemos encontrado todo. Y como lo hemos encontrado todo lo espiritual, somos capaces de dejar todo lo material. Nosotros lo hemos dejado todo. Porque no se le puede comparar las riquezas espirituales a las riquezas materiales. Las materiales son efímeras, pasajeras, se acaban. Las espirituales son eternas. Las materiales no llenan a plenitud. Son cosas externas. Las espirituales son cosas internas y llenan el corazón del hombre a plenitud. Pero eso nadie nos lo dice, nadie nos lo enseña. A ver cuántos jóvenes están dispuestos a irse al seminario, dispuestos a dejarlo todo. ¿Cuántas jóvenes para dejar el mundo, para dejarlo todo, para seguir la vida religiosa? ¿Cuántas? Se mirarán, las que me estén escuchando, mirarán, que no me mire a mí, que no me señale a mí. Y si le dijera a uno, ¿usted qué? Yo no. ¿Por qué? Porque el mundo le metió en la cabeza que lo más hermoso, que lo más valioso son las cosas materiales. Y después se decepcionan. ¿Cómo terminan los jóvenes? Cortándose las venas, tomándose un veneno, tirándosele un carro, porque los engañaron. Porque los engañaron. Lo maximito, le dicen a las mujeres, lo maximito es un hombre. ¡Ay, sí! Y después se dan cuenta que lo peor que le tocó es un hombre. Si no, que lo digan las casadas. ¿Por qué engañan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué no decirle la verdad al mundo? Hemos encontrado al Mesías, lo hemos dejado todo por él. Ajá. Y después que lo dejemos todo, ¿qué? Vamos a ver. ¿Lo hemos dejado todo? Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Hay un propósito, seguir a Cristo. Nosotros fijos en Él, porque queremos vivir con Él, para seguirle. No por cualquier cosa. O sea, si usted lo deja todo y no sabe para qué lo deja, tonto. Déjelo por algo más valioso. ¿Se acuerda? El reino de los cielos le parece a un comerciante de perlas preciosas que al encontrar una perla de mayor valor, ese Dios, mayor valor, deja todo, vende todo y compra esa perla. El mundo es un valor, las cosas materiales son valores, pero no el mayor valor. El mayor es Cristo y deja todo y compra ese tesoro. Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, Oferta. ¿Quién da más? Y Jesús contestó, jóvenes, oigan, niños, niñas, jóvenes y adultos, oigan, Jesús contestó, oferta. en verdad les digo, No les estoy mintiendo. ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa, Eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros. Lo que tratamos de hacer los sacerdotes, la religiosa, lo que hizo Sor Xiomara, que para el mundo es una tontería. Y se burlan y se ríen. Pero no somos tontos. Jesús prometió y no puede fallar, es Dios. El que haya dejado todo eso. por mi causa y por el Evangelio, Dos cosas. Que lo haya dejado por mí y por llevar el Evangelio. Por creer y por llevar el Evangelio. Solo por eso se deja. Todas las cosas se logran dejar por Cristo.
al creer en el Evangelio. Y todas las cosas se logran dejar por Cristo, por predicar el Evangelio, la buena noticia, hemos encontrado al Mesías.